Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 25 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a Alejandría, siglo X, hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana conmemora en Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos, de los predicadores, de los eruditos. Aquel momento al rey le hacía convencer de su error, de creer en los Baales, en la idolatría, en falsos dioses, y convierte a más de sus 50 filósofos a la religión católica. Por tanto, ahí mismo, con Antíoco, que ocurría con los griegos, según los narra los Macabeos en el primer libro, acontece también de esos griegos esa veneración de falsos dioses, de seguir falsas ideologías, fábulas y falsas lecturas de la realidad y especulación sobre realidades más allá y sobre los misterios de la vida. Y ahí mismo poner la vida a merced de adivinos, de idólatras y de seres malintencionados. Como también en el Evangelio de San Lucas a Jesús, los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos, que no creen en el más allá ni tienen una visión trascendental de la vida. Una élite más secta que de la aristocracia, unido lo político y lo religioso ahí con los judíos, pero conocían los 5 libros del Pentateuco, no más, de la ley antigua. Y le hacen una pregunta, y bendito Dios por esa pregunta, no hay pregunta mala, pero hacérsela a quien es el verbo, a quien es la palabra de Dios, a que es el mismo Dios, sobre la resurrección. Y le ponen a prueba con una pregunta trascendental del reino de los cielos, el cielo en sí mismo y la vida celestial. Ello nos convoca hoy en la meditación de la palabra para ver la respuesta majestuosa de nuestro Señor, el Maestro, con la misma palabra de Dios les contesta y los lleva a la contradicción y los deja perplejos y sin ninguna otra pregunta. La gente queda maravillada. ¿Quién puede dar testimonio de sí mismo sino el Hijo de Dios, del reino, de la verdad? Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios con el Salmo 9, que nos glorifica en el Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. En las manos benditas del Señor y de María Santísima y San José nos ponemos en la palabra de Dios. En el primer libro de los Macabeos,
en el capítulo 6, versículos 1 al 13. En aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elidmaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y almas dejadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, que en otro tiempo había sido rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado. Lisias, que había ido con caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y en enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y habían hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que tuvo una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judea sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 9. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casarán, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección, y que resucitan de los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados, bien hecho maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nadie se atrevería a hacerle más preguntas al Señor después de esa majestuosa respuesta, con la plena convicción de quien es el mismo Dios, quien conoce de su origen como medio y del fin de los tiempos, que ha sido el autor sagrado de las Sagradas Escrituras, porque es el Verbo, es la acción creadora del Padre, es la fuerza transformadora del Hijo Jesucristo y es la energía potenciadora del Espíritu Santo, la memoria que nos tiene vivos en gracia de Dios. Y esa es la conciencia plena del ser que trasciende alma, espíritu y cuerpo. La conciencia está en el alma, la conciencia está en la mente o la conciencia es del cuerpo. Creemos que vivimos porque nos movemos y existimos, pero la gracia de que podamos serlo es de Dios por su infinita bondad que permite la vida. Pero qué conscientes somos de la vida como un continuum, como una eternidad, como algo que no termina. En la pregunta de los saduceos, que se hace con doble intención, de desprestigiarlo a Jesús, desestimar sus palabras y darle mofa a lo mismo que ya había hecho en sus testimonios Jesús, ya entrando a Jerusalén, como se venía meditando en estos días, que lloró en el templo de Jerusalén, que entra al mismo templo a expulsar los mercaderes y que le preguntan sobre la autoridad para hacerlo. Ya Jesús había dado testimonio de la autoridad para resucitar. Se hablará allí en Jerusalén de la resucitación de Lázaro, de la resucitación del hijo de la viuda de Naín. Y se hablará más adelante de su propia resurrección. Todo eso está narrado en las Sagradas Escrituras. Caminantes de Maús, Jesús ha resucitado, en verdad ha resucitado, Cristo vivo y resucitado, la razón de nuestra fe, dice San Pablo, si no, vano sería nuestra fe en nuestro credo. Creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ya terminando el mes de los hermanos difuntos, las almas reinantes, pero también las almas purgantes que están ahí en el purgatorio, tratando de lograr lo que en vida, hermanos, no se pudo. Por eso nosotros como almas peregrinantes llamados a hacer bien el combate espiritual, como decía San Francisco de Sales, en todo momento de la vida, dar gloria a Dios, dar gracias a Dios y suplicar a Dios por la bondad, por la misericordia y por la majestuosidad que se haga presente en nuestro propio ser. En esa oración misma, desde la intimidad, y yendo cada quien a meditar esta palabra en profundidad en el transcurso del día, amorosamente su siervo hace la invitación. El Espíritu Santo nos regala una interpretación respecto de lo que dice Jesús
con la misma palabra escrita, la misma palabra estudiada por los escribas, la misma palabra meditada por los hermanos judíos, fariseos, y la misma palabra malinterpretada o interpretada a su amaño, o dejada de interpretar mucha de ella, muchos capítulos de la Biblia, muchos documentos sagrados, muchos testimonios que se salen de la tradición cristiana, de la fe de la Iglesia, de la cátedra mística, por supuesto, pero que invitamos amorosamente también leerla a la luz de los mismos autores sagrados, de los testimonios de santos mártires y apóstoles, de las experiencias de vida de los hermanos consagrados, ungidos por el Espíritu Santo, quien en persona Christi, participando de los misterios, en especial de la Sagrada Eucaristía, el mayor de todos los milagros, de todos los acontecimientos históricos, de la verdad revelada en Cristo, en espíritu y en verdad, quien ahí haciendo del cuerpo y la sangre de Cristo, la tradición que nos ha soportado por más de 2023 años y que es la prueba fehaciente de que Dios existe, ha existido y existirá, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo vive, tanto en el sagrario como en el reino, en el corazón, y que Cristo vive en la conciencia de quienes cuyas almas se dedican a la expiación de los pecados, al compromiso de no volver a caer en ellos, luchar contra el enemigo, el tentador, el patán, luchar contra la naturaleza misma, los placeres de la carne, el estilo de vida según el mundo, y en vencer los propios demonios interiores, la soberbia espiritual, la soberbia intelectual, la soberbia emocional, la misma que estos saduceos se ufanaban allí haciéndole esta pregunta a Jesús, como si no fuesen a encontrar la respuesta precisa, justa, recta, porque es en bien, en bendición, para el bien vivir. No como en esa época, que era pensar según la materia, según la carne, según la propia existencia, los llamados existencialistas, el existencialismo, el nadaísmo, que no creían en nada, por allá el epicureísmo y esas filosofías que viven en ese esnovismo, el placer, ese hedonismo, el homo ludens. Y de pronto los que se creían muy inteligentes, hablar del homo sapiens, la razón, pero en un racionalismo que no acepta sino una lógica que todo tiene que ser demostrado, que todo tiene que ser fragmentado de la realidad. Seres amados, ese es el posesivo que nos mata para poder interpretar la vida, y es ponerle límite a lo que no tiene. La vida eterna es eternidad, pero hay que vivir todo el proceso como un continuum desde ya, por anticipado. En realidad, el biotraje, el cuerpo, la materia, se queda por un momento en este plano terrenal. La mente deja de funcionar en el cerebro. La inteligencia sigue activa, pero en la memoria, que es movida por el Espíritu Santo y supera la corteza terrestre para ya moverse en el camino a la eternidad, al cosmos, donde habitan las ánimas. En algún momento se hablaba de Fray Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, que hablaba de la biosfera, la conexión con la tierra, la noosfera, la conexión de la memoria. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados, Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, Salud de Nuestra Señora, hoy en su día sábado,
con los misterios gozosos de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, nuestro hermano San Francisco de Asís y tantos otros hermanos. Y está allá, después de la noosfera, la anemosfera, donde están las ánimas. En algún momento, por el siglo XVIII, siglo XIX, a Teilhard de Chardin se le había considerado un hereje por referirse de esa forma, pero no es porque quisiera hacer una mala interpretación de las escrituras, sino porque quería hacer una representación quizá muy abstracta y de la cual se han tomado para hablar del Laudato Si, de las cartas, las encíclicas, las mismas bulas que han establecido sentencias, santas doctrinas sobre la fe, porque hay cosas que pueden sonar muy a manera de fábulas de la nueva era, como lo que tiene que ver con las comunidades originarias y la forma de conectar con la tierra como algo sagrado, sacralizar la criatura. Eso ya es paganismo y eso es lo que se venía hablando desde Grecia con los macabeos, 1000 años antes de Cristo. Y ya se hablaba de ello por los mismos griegos, la influencia de los persas y todos esos reinos helenísticos que aparecían allí, todos esos imperios cayeron. Cayeron el imperio de Alejandría, el imperio romano, como también lo mencionaba en Santa Catalina de Alejandría, porque todos esos supuestos testimonios de verdad, o esas supuestas verdades, o esas alegorías a la verdad, se quedan sin ningún soporte cuando todos siendo terrenales, siendo mortales, siendo finitos, no podemos explicar lo que no cabe en nuestra mente. A Dios no se le entiende, a Dios no se le comprende, a Dios no se le trasciende, a Dios se le venera, a Dios en humildad, pobreza y obediencia se le suplica para que nos conceda la gracia santificante en los dones del Espíritu Santo para tener siquiera una aproximación a lograr vislumbrar algo que para nosotros todavía es oculto y quizá siga en esa incertidumbre, o que hagamos el proceso de salvación, como el Salmo 9, el gozo, la alegría, el gaudete, por participar de la historia de salvación. Eso es por los méritos de Jesucristo. Eso es por el amor del Padre que siempre nos ha tenido. Y eso es por la gracia del Espíritu Santo que nos asiste en este momento, seres amados, para poder participar de estos misterios. Tan altos ministerios para nosotros, pobres criaturas, humildes criaturas, vanas criaturas ante Dios, que si no tuviésemos fe, un poquitico, si no tuviésemos confianza, un poquitico, y si no tuviésemos amor, un poquitico, entre muchas otras virtudes que habrá de conceder a Dios a cada quien según le haya concedido su ministerio en la vida, en su misión propia. Su siervo desconoce la realidad de cada quien, seres amados, pero es en esa relación mística con Dios que le va revelando poco a poco el camino y le va mostrando lo que es la vida más allá. Podrán dar testimonios quienes habrán pasado por lo que se dice el orificio allí, en el túnel, al final de la vida, quienes han tenido una experiencia de conversión, de ir a los desiertos, a las profundidades y descubrir por sí mismos que Dios existe, que han tenido una comunicación celestial, mística, metafísica. Eso no es para demostrarse, pero sí es para gloriarse en Dios. No es para vanagloriarse, llenarse de vanas glorias y creerse superior a Dios en conocimiento, menos en sabiduría y mucho menos en discernimiento.
A Dios nadie le gana ni en amor, ni en misericordia, ni en justicia. Y la justicia tiene que ver con la autoridad, con la libertad para poder sentir, pensar y obrar. Testimonio del ser, la vida y obra de Jesús. Y por las obras, hechos y acciones que ha dejado por más de 2023 años. Eso es irrefutable. Es una verdad en sí mismo, porque Jesús es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Y es la vida eterna. Y todo ello habla la palabra de Dios. Lo habla la vida sacramental, en los misterios que se celebran en la Eucaristía, el misterio del bautismo y la confirmación y el misterio de la confesión. Solo sentir esa experiencia, ese placer espiritual, ese éxtasis por la expiación de los pecados, liberación de los demonios y sanación de esas culpas, que son los miedos los que nos paralizan, nos esclavizan, nos mundanizan. Salir de todo ello es realmente poder sentir que estamos vivos, porque seres amados parecemos muertos. ¿Por qué nos asusta hablar de los muertos si es que en la mayoría del tiempo estamos muertos? Durmiendo una gran parte del tiempo, otra gran parte esclavos del oficio, trabajándole a otros, al tirano, y en el resto del tiempo esclavos del mayor tirano, que es uno mismo, que se esclaviza a sí mismo, poniéndose a pensar en pasiones desordenadas, en ideologías raras, que confunden, que distraen, que le hacen perder la fe. Y asistir a religiones, a cultos paganos, a prácticas mundanas, que no tienen sentido después de 2021 años de la presencia de Cristo en el corazón, de haber tenido la oportunidad en la vida carismática de entregarse al servicio, en caridad, dignidad y sacrificio por amor, sin interés, sin pedir nada a cambio. Todo eso es una pléyade, es una gama amplia, es un infinito de probabilidades, de posibilidades, de oportunidades, de poder tomar conciencia de que esta vida aquí es prestadita, es por un momentito y nada más, de que realmente estamos viviendo una vida eterna por anticipado, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Nada nos pertenece, ni siquiera la esposa, el esposo, la compañera, el compañero, la hija, el hijo, nada. Ninguna criatura nos pertenece, tanto humana como no humana, y menos una criatura material que se consigue con dinero o que se consigue con la materia o que la consigue uno por su propio trabajo. Seres amados, todo eso se termina, se delesna, es deleznable, es partícula de polvo. El mismo Marx, que el materialismo dialéctico y todo eso hablaba, tenía un libro que lo sólido se desvanece en el aire. Porque ante la convicción de querer justificar en una falsa verdad lo que es la materia y negar la energía y la transformación, que es lo que Jesús acontece en todo ser siendo, una transformación permanente, pero debemos ser dóciles a dejarnos transformar por Cristo, que haga la salvación, que haga la redención, que haga la sanación. Y debemos ser humildes ante el Padre Creador y que nos permita seguir aportando en la creación, como padres, como madres, como educadores, como hermanos. Todos somos hermanos en quienes Dios escribe una obra y a todos hay que abrazarlos y entre todos tenemos que apoyarnos
y todos tenemos que saludarnos con el ósculo santo del Shalom, como se meditaba la palabra de Dios ayer. Shema Israel, la ciudad de la paz, la ciudad de la libertad, la ciudad de la felicidad. Ese es el reino de los cielos. Pero eso hay que vivenciarlo. No crean a su siervo. Rueguen al Señor, roguemos al Señor para que nos conceda la gracia de experimentarlo, de experimentar este cielo en la tierra, pero a la manera de Dios, no con otras religiosidades que hacen vivir en un esnovismo, en un egoísmo, amorosamente en un estupidismo, creyéndole al primero que aparece, vendiendo loterías, vendiendo rifas, vendiendo suertes, tomando las mismas escrituras para decir que Jesús enseña los misterios y los caminos, las estrategias para conseguir dinero. Si Jesús hubiese venido a establecer un reino, aquí estaría compitiendo con el enemigo. Este es el mundo del enemigo, del príncipe de las tinieblas. Ese es el que hace falsas trampas, el que hace falsas promesas y el que da esas falsas seguridades. Si creemos en la vida eterna y estamos esperando la reunión con los santos, mártires, apóstoles, con los ángeles, arcángeles y serafines, con toda la majestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con María Santísima, San José y Jesús, el niño Jesús, ahora con el Adviento. Si creemos en todo ello, entonces es con Dios, es con la palabra de Dios, es con la experiencia de vida en Dios y es poniendo en Dios como la cadena de todas las relaciones. Obviamente, del amor de Dios depende el amor de la pareja, el amor de los hijos, el amor de la familia. Y depende el amor a toda la comunidad, a toda la sociedad y a toda la humanidad. Y a ese es el amor que vamos a llevar al reino de los cielos. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.